Hogar. Comenzaremos este programa con esa palabra, de significado difuso para quien es migrante. Una palabra que a veces se cubre de niebla y que exige su redefinición, su resignificación. Hogar. Para muchos artistas es en lo que se convirtió el Taller de las Culturas de Berlín. Desde este espacio, en Neukölln, han surgido eventos culturales, discusiones, exhibiciones. Pero tal vez el evento más conocido es el Carnaval de las Culturas. Sin embargo, el Senado de la ciudad ha llamado a una licitación para la administración de este espacio y muchos temen que sea el final del taller. Hogar. Los animales también tienen uno. Para los castores son las represas. Montones de ramas y maderas apiladas, cercanas a una fuente de agua, indican que en su interior vive uno o varios castores. Sus hogares se han multiplicado por Alemania. Y es por aquello que entre los humanos hay quienes exigen el derecho de casa. Hogar. Para quienes vivimos en Berlín, está relacionado al precio del alquiler, un tópico que amenaza nuestra estabilidad financiera. El Senado de la ciudad discute una nueva ley que regulará el aumento del alquiler. Hay críticas, hay defensores, hay discusiones. También hay una serie de fechas establecidas hasta que la ley entre en vigor y podamos, finalmente, solicitar una reducción en el precio de nuestros alquileres. Stammtisch. Actualidad y política alemana en español. Comenzamos esta nueva edición de Stammtisch. ¿Cómo estás, Bastián, hoy? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Axel? Estupendamente. Qué bueno. Episodio número 30. Axel, tenemos diferentes temas que nos convocan hoy. Vamos a partir con el Taller de las Culturas, conocido como WDK, Werkstatt der Kulturen. ¿Nos puedes contar qué es el Taller de las Culturas? Es una institución cultural en toda forma para Berlín y sobre todo para los migrantes en Berlín que, han acobijado muchas propuestas, iniciativas, pequeñas y grandes, con un cierto financiación y con seguridad, sobre todo para sus creadores. Fue creado en 1993 por la entonces comisaria del Senado para Extranjeros, Bárbara John, y su objetivo inicial es que fuera un lugar de intercambio intercultural y de eventos culturales para las minorías étnicas de la ciudad. Como sabemos, por ejemplo, el Carnaval de las Culturas, que es su máximo exponente, un hito en esta ciudad, ciertamente. Es importante también saber quién es la persona que está a cargo del Taller de las Culturas, quién dirige esta institución. Philippa Ebené, la directora, mujer, que ella ha sido de la escena del teatro y aquí se ha destacado en gran medida por dirigir y liderar un poco ese puerto seguro que es esta institución del WDK, con posturas muy concretas desde su feminismo, decolonialismo y otros argumentos que son están muy en vogue, pues, en un buen sector y, tienen aquí su acogida. Hablemos entonces ahora de lo que sucedió, cuál es el conflicto. El Senado de Berlín cortó el contrato con el Taller de las Culturas y abrió una nueva licitación para la administración de este espacio. El taller obviamente se puede volver a postular a la licitación. Sin embargo, el problema es que la licitación en el título tiene como nombre Kulturstandort Wissmannstraße 32. Es decir, lleva la dirección del lugar y no pone que es una licitación por el Taller de las Culturas. Esto fue lo que generó críticas de muchas partes porque lo ven como una especie de denigración por el trabajo realizado por el taller. De dónde provienen las críticas concretamente es desde el Consejo de Migración, el Migrationsrat de Berlín, que en una carta abierta a finales de junio, que se la enviaron al senador de Cultura Klaus Leder de Die Linke, y que fue firmada por más de 100 intelectuales y artistas, esbozaron sus críticas sobre la licitación, a la que lo dicen, y ahora voy a citar: reconocemos como una arrogancia hegemónica que ignora el trabajo existente y hace caso omiso de los esfuerzos de la sociedad civil. Noah Ha, del Consejo de Migración, se pregunta
¿por qué se cuestiona el trabajo que ha hecho anteriormente el Taller de las Culturas? Dice que es más sorprendente que esto provenga desde un gobierno que alardea y celebra a Berlín como una ciudad de migración, como una ciudad que se ocupa de su historia colonial. Bueno, lo que tiene Berlín, y no por nada quiero hacer un pequeño epígrafe histórico muy breve, que Berlín fue el escenario de una conferencia en 1884 sobre la repartición de África, que era la conferencia del Congo en ese momento. Y justamente si hablamos de poscolonialidad y de deconstrucción de este paradigma, es que Berlín está en todas bocas. Entonces, claro, a mí me resalta que justamente también en Berlín exista la mayor conciencia de estos sucesos, y un poco deplorable que se esté tirando para atrás un poco esa iniciativa. ¿Por qué el Senado de Berlín hace una licitación? Tal vez para responder a esta pregunta es necesario que aclaremos el conflicto que hay en torno, o que hubo, en torno al Canal de las Culturas. El Canal de las Culturas comenzó en el Taller de las Culturas. Ellos fueron los primeros organizadores de este evento y continuaron siendo los anfitriones entre 1996 y el 2015. Sin embargo, ese año hubo un primer conflicto entre el Senado de Berlín porque el Taller de las Culturas solicitó un mayor financiamiento para poder costear los ítems de seguridad que eran necesarios debido a que cada vez asistían más personas a este carnaval. Eso fue negado por el Senado de Berlín. Desde el 2016 en adelante, el Canal de las Culturas es administrado por el Senado y ya no por el Taller de las Culturas. Cuando ellos eran los principales creadores, incluso de la parte logística, en la parte artística, ¿no? Entonces, hay quienes sugieren, y en esto vamos a citar una columna de opinión publicada en el diario Tagesspiegel por Ferda Ataman, quien es presidenta de la organización Neue Deutsche Medienmacher. Ella sugiere que la razón de fondo detrás de esta licitación, de este llamado a la licitación, es que hay una especie de animadversidad en contra de la directora del Taller de las Culturas, Ebene, que lo que esconde esta licitación es una pasada de cuentas por los conflictos que hubo en la administración del Canal de las Culturas entre el 2015 y 2016. Bueno, ni que hablar de que es bastante temprano para llamar a una licitación en la medida de que este contrato tenía más duración. Así es. Un poco brusco, tal vez prematuro. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Los proyectos que se van a hacer, y EBN no va a ser defenestrada desde hoy a mañana. ¿Cuándo estarán los resultados de la nueva licitación? El Senado de Berlín en su propia página dice que publicará los resultados en algún momento de otoño. Así de ambiguo. Stammtisch. Análisis, información, contexto. Nos gusta hablar de animales. Cada cierto tiempo volvemos a ellos porque, por lo general en este país, no sé por qué representan un problema, un dilema de territorialidad siempre existe, y ciertamente los términos de pasar de una extinción a una plaga y todo lo que está entre medio es un poco la dinámica, la tónica de este segundo tema, que es concretamente estos castores, que son animales que algunos dicen que son tiernos, otros dicen que son feos. Pero lo concreto es que en este país hay sobrepoblación. Estamos técnicamente cerca de la sobrepoblación. Esta especie de castores fue cuasi extinguida al término de la Segunda Guerra Mundial, y gran parte de su hábitat había sido puesto en seco y estaban expulsados, cosa que les había por poco costado su existencia. Lo cierto es que tanto en el sur de Alemania como en Brandenburgo se han recuperado en gran medida las poblaciones, como por decir muy concretamente hay como 20.000 estimados en Bavaria, pero como 3.500 a 10.000 según las estimaciones en Brandenburgo. Y en Berlín concretamente se dice que hay 100 castores censados.
Es interesante que incluso en la parte occidental de la ciudad, antes de la división, no habría castores, pero sí en la parte oriental, donde incluso eran objeto de consumo cárnico. Consumo alimentario. Sí. Se los comían. Los comían y eran una parte de la propuesta culinaria de Berlín Oriental, era la carne de castor. ¿Has probado tú carne de castor, Axel? No, yo no he probado la carne de castor. He probado carne de peje lagarto, he probado carne de diferentes aves, pero de castor no. Todavía no he tenido la suerte. Según estaba leyendo en un artículo en el cual entrevistaban a un cazador, decía que el sabor era similar a la carne de reno. Pero yo tengo entendido que como el castor en Alemania está protegido por el Naturschutzgesetz, la ley que protege a todos los animales, que es la misma que protege al lobo y a otros, es muy difícil cazar el castor. Tienen que cumplirse ciertos requisitos especiales. Altamente burocrático. Uno tiene que identificar el individuo, pasar por 1000 trámites. Y una vez que se caza, se puede consumir la carne, pero no se puede comercializar por este mismo Naturschutzgesetz. Es decir, quien quiera comer carne de castor se va a ver una serie de dificultades, probablemente no la encuentre en la carta de un restaurante. La verdad es de que, similar a otros animales, está absolutamente prohibido tocarle un pelo al castor. Y este es el problema de fondo, justamente, porque el castor tiene un impacto en el ecosistema, tiene un impacto para los agricultores. Su actividad intrínseca como especie es construir diques. Su material lo sacan de los árboles, tienen unos dientes muy potentes con los cuales son capaces de llevarse árboles o dejarlos tan debilitados que se caen por su propio peso. Y eso, claro, en la actualidad ha afectado la cobertura de bosque en Brandeburgo y en otras partes del país también. Y esto es un problema real. Inundan zonas. Entonces, por ejemplo, hay zonas de la Odra, que fueron recuperadas en parte del río. Entonces, fueron secadas. Pero, ¿qué quiere decir? Que hay diques. Diques que naturalmente el castor va a tratar de deshacer, o sea, de atravesar, y lo consigue en algunas partes. Entonces, si vuelve a haber una inundación, esos diques no van a tener la fuerza que deberían de tener. Y ahí hay un problema, por ejemplo, real, porque muchos diques están tan protegidos como los animales, pero si eso va a costa de, digamos, los planes de seguridad en caso de inundación, tenemos una contradicción flagrante, por ejemplo. Los animales salvajes parecieran que en Alemania siempre despiertan este tipo de preguntas sobre la sociedad, que nosotros también nos las hacemos en este programa, respecto de hasta qué grado se puede controlar la población de animales salvajes, si acaso el humano tiene un derecho respecto de controlar esa población o no. Bueno, lo cierto es de que hay gente que está muy caminada a pedir eso porque son los primeros afectados, son los agricultores, y algunos toman la ley por su mano, pero no lo dicen, pero se sabe que hay quienes lo hacen, y por ley no habría ahora forma legal, jurídica, de cómo manejar estos. Pero es cierto que ante una población que está en crecimiento y no tiene enemigo natural, llegará un momento que tal vez se considere la opción que aquí está en el aire, que es cazarlos. Stammtisch. Análisis, información, contexto. Nuestro último tema es el proyecto de ley que se ha conocido en el último tiempo, desde agosto hasta ahora, que ha estado en la discusión pública, cuyo nombre es Mietendeckel, que vamos a traducir como límite en el aumento del alquiler. Este proyecto tiene como objetivo limitar el precio del alquiler y proteger a los inquilinos ante los drásticos aumentos del mercado inmobiliario en Berlín. Se aplicarán límites al aumento de los precios que van entre los 3,92 euros y los 9,80 euros por metro cuadrado al mes.
y los arrendadores que no cumplan con estos límites van a ser castigados con multas de hasta 500.000 euros. Este es un proyecto de ley que está en discusión, que fue trabajado por la oficina de la senadora de Die Linke, Katrin Lomschka. Hay que recordar aquí un poco la formación de esta senadora, que es nadie menos que una arquitecta egresada de la RDA misma, crecida y con experiencia profesional en Alemania Oriental. De hecho, comenzó su carrera como investigadora en la Bau Akademie del Instituto de Urbanismo y Arquitectura. Y claro, todo su trabajo ha estado vinculado a lo que es el desarrollo de vivienda y urbanismo. Y el hecho de que provenga de la RDA no es menor porque claramente perma o impregna su pensamiento respecto de su cómo... experiencia, su pensamiento, sus esquemas. Entonces, ahora es el concepto de desarrollo planificado. El concepto de que las ciudades, el desarrollo, el progreso tiene que ser planificado. Que es algo muy propio del pensamiento de la Alemania Oriental. Y que no es necesariamente negativo, pero que sí se confronta ideológicamente con el pensamiento del libre mercado o del progreso sin... modelos más burgueses, por ponerlo en términos claros. O capitalistas donde el Estado no puede poner ningún tipo de traba a las formas del progreso. Y sí, bueno, obviamente como no es un partido mayoritario que gobierna, pues tienen que consensuarse con el resto, pero sí hay, digamos, una cierta coherencia en toda esta construcción, a mí me parece. El proyecto inicial despertó críticas de los diversos sectores, políticos, pero también empresariales. Desde entonces el proyecto de ley ha tenido una evolución hasta que ahora nosotros el 2 de septiembre conocimos la versión trabajada con correcciones, que es la versión que se va a enviar al Senado de Berlín para su discusión. Este proyecto de ley está en discusión, va a estar en discusión todo este año, pero lo importante es que debe entrar en vigor en el 2020 y a partir de entonces va a afectar nuestra vida y va a ser válido durante 5 años. 5 años donde, en teoría, no deberían de haber subidas de alquiler. Estarían reguladas, no podrían ser más de cierta cantidad de euros por metro cuadrado. Todo cuya vivienda haya sido construida antes del 2014, no le pueden aumentar el precio de la vivienda más de X cantidad de euros por metro cuadrado. Esa X cantidad de euros va a estar definida por un programa y va a estar calculada y no puede ser en total más de 9,80 euros por metro cuadrado. Es un discurso, es un cambio paradigmático muy interesante, Bastián. No sé qué piensas tú de esto. Porque estamos hablando de economía planificada. En cierto modo, esto es claramente una cuestión de economía planificada. Como bien dijiste, porque si la regla es que los precios se autorregulan o digamos son indicativos por zonas y por zona se puede justificar N cantidad de alza, aquí hay un grado de intervención estatal que saca alergias a ciertos sectores de esta ciudad. Axel, ese es justamente el punto. Lo que generó este proyecto de ley fue una reacción de diferentes sectores y muchos de ellos escandalizados ante la propuesta de que el Estado regulara el mercado, que es una de las discusiones más antiguas, digamos, dentro del capitalismo moderno. Casi ontológicas. Así es, que cuánto poder tiene el Estado de regular el mercado. Sin embargo, la situación social de esta ciudad, de Berlín, es tan extrema y la situación de vivienda es tan extrema que el Estado no puede no tomar cartas en el asunto. Es por eso que este proyecto generó las reacciones que estamos viendo y varias personas en contra. Podemos hablar en particular, creo que el Partido de los Liberales está muy en contra, la CDU también ha estado en contra y sobre todo los agentes o actores inmobiliarios. Pero es un hecho que el proyecto va a ser aprobado. O sea, que se tiene que legislar sobre la materia. Al menos tiene que ser pasado por Parlamento y tiene que ser aprobado o refutado claramente. La
Las cartas en este asunto no están muy claras hasta qué grado, porque mi sentir a priori es que el alcalde Müller no es exactamente amigo de esto. En el mismo partido de la Link hay sectores que no favorecen esto, pero ahí también un tire y afloje que estamos viendo. Por lo tanto, unas ciertas concesiones que se han hecho tal vez de la primera a la actual versión, que bueno, muy concretamente la primera versión no tenía casi ninguna excepción. Era mucho más severa. Era más severa, era más tajante. No tenía la parte de la permisividad temporal 2014 o 2013 o mucho más abajo. Y ciertamente eso sí era filoso este asunto. Y esta versión actual, pues ya digamos, contempla muchas excepciones que a mi ojo son como un compromiso que hace Lopske con sus detractores. Como para llegar a un resultado, ¿no? De que si por un lado sacan una ley que sí va a ser históricamente radical, pero por el otro lado va a mantener muchas reglas establecidas. Así es. La votación va a ser el 15 de octubre. Luego hay una primera lectura en sala del proyecto, que es el 31 de octubre. Luego se abre el tiempo para las objeciones, la revisión, las críticas, etc. Hasta una segunda lectura en sala que va a ser el 12 de diciembre. Y finalmente, si es que después del 12 de diciembre no hay mayores objeciones o cambios al proyecto de ley, debiera promulgarse hasta el 10 de enero del 2020 y entrar en vigor el 11 de enero en 2020. ¿Qué significa eso para nosotros quienes vivimos en Berlín y que tal vez nos han subido el precio del alquiler? En concreto, que a partir del 11 de enero del 2020, en teoría, si es que estos plazos se cumplen, podríamos elevar una solicitud ante la oficina correspondiente de nuestro distrito solicitando una baja en el precio del alquiler. ¿Cómo podemos hacer eso? El camino más fácil que encontramos en Stammtisch es la oferta que hace la página benigamiete.de, quienes van a poner un servicio para hacer esta solicitud de forma gratuita y en línea. Así que quien le interese puede estar atento a eso. Y además sería bueno que cada persona haga un checklist respecto a si cumple con los requisitos para pedir la baja de alquiler. Tendría que ver si cumple con los siguientes puntos. Que la renta neta del alquiler frío sea más del 30% de los ingresos del hogar. Que la casa o la vivienda haya sido construida antes del 2014. Y finalmente, que no es una vivienda social, una residencia de estudiantes o de personas mayores. Esos serían los 3 puntos importantes para tener y para que cada uno revise si es que a partir del 11 de enero del 2020 puede solicitar la baja en el precio de su alquiler. Y ciertamente cada uno haga sus cuentas. Puede que pues, tengan ahí buena chance de conseguirlo. Mietendeckel, proyecto de ley que se está discutiendo en estos momentos en Berlín, que va a tener un impacto en quienes vivimos en la ciudad a partir del próximo año. Agradecemos a la audiencia infinitamente y pues esperemos que nos vuelvan a escuchar en la siguiente edición de la semana entrante.